Bueno, bienvenidos a los que nos ven a través de YouTube. La porción de esta semana comienza en Éxodo capítulo 6, del versículo 2 al capítulo 9, hasta el versículo 35. Y como vimos anteriormente, vemos que la obra y el encargo que Dios le da a Moisés ha comenzado, ¿no?, de liberar a su pueblo. Y yo la titulé a esta palabra, Dios se manifiesta en la liberación. Y vamos a ver que en esta porción vamos a ver el amor, el poder y la grandeza de Dios para con sus hijos en medio de la liberación. Amén. Recuerden que el pueblo de Israel está en esclavitud en la tierra de Egipto y el pueblo comienza a clamar a Dios, comienza a pedir a Dios que acabe, que ellos estaban tan acostumbrados a ver tantos dioses en el pueblo de Egipto, que ellos comienzan a clamar a Dios, al Dios de Israel, al Dios de su padre Abraham, Isaac y de Jacob. Amén. Entonces vamos a ver que Dios se manifiesta con poder y gloria en medio de esta liberación. Entonces, una de las preguntas que me hacía era, estas historias que leemos cada Shabbat, ¿no? La Torá, el Pentateuco, no son simplemente historias, sino también son historias verídicas que hoy en día, como dice la palabra es viva y eficaz. O sea que para el día de hoy, esta palabra tiene que ser para nosotros. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas personas hoy en día están en esclavitud? Porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, está hablando de la esclavitud, pero yo no vivo en ese tipo de esclavitud. Pero muchas personas están en esclavitud, aún yendo a iglesias, aún congregándose, están en esclavitud. Esclavo soy del pecado, dijo. No sé, ya me adelantó. Romanos 6, justo hoy estábamos, el maestro está dando una charla sobre la típica frase, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que nos dice acá en Romanos 6, capítulo 14, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no leen el contexto de lo que se viene hablando, no leen lo que sigue diciendo, ¿no? Y leen solo ese pedacito para agarrarse, decir, bueno, no hay que cumplir la ley de Dios. Pero dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En contexto, nos dice que nosotros, ahora que creemos en Yeshua, que creemos en Jesús, nosotros morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él. Y que ahora nuestro cuerpo no está bajo el pecado, que ahora nuestro cuerpo, nuestra carne, está juntamente con Cristo. Amén. Entonces está hablando, si usted lee en el capítulo 6 completo, nos dice que ahora nosotros crucificamos con Él juntamente que nuestra carne, nuestros deseos, ¿no? Y sigue diciendo, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Presten atención, en ninguna manera. O sea, no, claro, ahora estamos bajo la gracia y podemos pecar. Acá nos está diciendo así. Dice, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais tiempo pasado esclavo del pecado, habéis obedecido con razón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, ¿qué nos estaba diciendo? Que ahora nosotros en otro tiempo éramos esclavos ¿de qué? De esa ley. ¿Cuál era la ley que estábamos sujetos? Al pecado, la ley del pecado, no la ley de Dios. Porque la ley de Dios no es pecado, la ley del pecado que había en nosotros. Pero dice, gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido con razón a aquella forma de doctrina. O sea, está diciendo que ahora nosotros obedecimos a qué doctrina, a la que se le habían entregado. ¿Qué doctrina se enseñaba en ese momento? La Torá, la ley, los profetas, los salmos. Eso era lo que ellos estaban aprendiendo. El Nuevo Testamento no se había escrito. El Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿no? Entonces, no estamos bajo la ley, sino no estamos ahora bajo la ley ¿de qué? Del pecado. Eso es lo que nos está queriendo decir. Yo ahora, ya que morí en Cristo,
resucité en Él, ya no estoy sujeto, no estoy esclavo. Y siempre hacemos esta relación de Egipto, el mundo, ¿no? Representa. Nosotros y muchos hoy en día, como dije, yendo a iglesias, hace unos días estaba hablando con un pastor en el cual nosotros nos congregábamos hace un tiempo, evangélico, y participamos de una de las reuniones. Hace varios años. Sí, hace varios años. No, hace varios años sí, pero hace un tiempito visitamos, hicieron una campaña evangelística y fuimos a esa campaña. Y él era uno de los que estaba en el área de liberación, ¿no? Los que conocen, aquí en Uruguay se utilizan carpas donde se hace campaña al aire libre y se invita a la gente a reconciliarse con Dios, a aceptarlo por primera vez. Mucha gente se manifiesta y lo llevan a un lugar, aparte. Aquellas personas que están endemoniadas se manifiestan y oran por esa persona para hacerle liberación. Entonces este pastor me decía, no sabés la cantidad de gente que se habían manifestado, pero endemoniadas. Y lo más curioso, me decía él, y lo más impactante, que no debería ser así, era que la mayoría eran obreros de las iglesias. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es posible? Por eso digo, en esta porción hablamos de la liberación, de la esclavitud. Y aquí hablamos de la esclavitud acerca del pecado en Romanos. Y muchos hoy en día están siendo esclavos del pecado por ignorancia. Sí, van a la iglesia y ahí a medias siguen el camino. También este pastor me decía que a veces lo vienen a visitar mormones o testigos de Jehová y él le decía a ellos, pero me parece que es una falta de respeto viendo que acá hay un cartel que dice Iglesia Pentecostal y ustedes me vienen a hablar de la palabra, dice. A querer enseñar. A querer enseñar, ¿no? Y dice, me vas a decir que nosotros nuestra iglesia internacional tiene más de 100 años. Pero la pregunta es, la palabra de Dios, la doctrina de Dios que vemos acá, ¿tiene 100 años o tiene más de 2000 años? Más de 3000 años. Tiene muchísimo más que 100 años. Entonces eso no quiere decir que estamos o están a medio camino, porque nosotros también no nos hemos aprendido todos, no somos los dueños de la verdad. Cada día vamos aprendiendo. Cada día vamos aprendiendo más de los mandamientos, más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y decir, no, nuestra iglesia tiene más de 100 años, hace 100 años que estamos equivocados. Y yo soy bastante respetuosa y no entro en discusiones doctrinales, pero están a medio camino. Se quedaron con los panes y los peces. Entonces, mucha gente, y me asombraba, que me decía, no nos tendría que asombrar, ¿no? Pero que obreros, incluso pastores, se manifiesten. ¿Por qué? Porque están bajo pecado. Y muchas veces están cometiendo pecados ocultos, adulterios, engaños, robo, dentro de la congregación. Y esos líderes llevan un poco de levadura, toda la masa. Y su congregación está siendo leudada con esa levadura. Y también, lamentablemente, muchas personas van a la iglesia por costumbre, porque se criaron, porque les gustó el ambiente, porque pasan un lindo momento, son gente sana, pero de ahí a que realmente tengan fe, están lejos. Amén. Entonces, necesitamos ser instruidos con la palabra de Dios. Necesitamos seguir buscando la palabra de Dios. Porque dice, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, sin ley, en el griego dice. Entonces, todas aquellas personas que niegan o que se toman este versículo, no estáis bajo la ley, como atajándose, no, yo no quiero cumplir la ley, yo estoy bajo la gracia, no. Nosotros no estamos bajo la ley del pecado. Yo no soy gobernada, así como el pueblo de Israel era gobernado por Faraón, eran esclavos por Faraón. Nosotros hoy en día no estamos gobernados por el pecado. Amén. Entonces necesitamos instruirnos, necesitamos tener a alguien también que nos guíe
nos guíe a buenos pasos. Ahora nuestro maestro va a comenzar cursos de capacitación para las personas bíblicas. Así como hay seminarios bíblicos, bueno, él también lo va a hacer. Entonces, aquellas personas que, hacemos un paréntesis, aquellas personas que están interesadas en participar de estos cursos, nos pueden escribir a través en los comentarios, no sé si vos dejas algún correo o algún número, y se pueden comunicar con nosotros. En YouTube está el número de WhatsApp en donde dice información. Muy bien. Entonces, nos escriben por ahí y ahí van a ser también instruidos, porque necesitamos también un líder que nos esté llevando. El pueblo de Israel sin un líder, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan en Jueces? Se moría el juez, el líder que estaba, y el pueblo se descarriaba. Aún con líder era difícil. Sí, aún con líder era algo difícil, pero necesitamos a alguien que nos instruya, que nos lleve por el buen camino. Amén. Entonces dijimos que Dios se iba a manifestar en medio de la liberación del pueblo. Y para ser libres debemos primeramente conocer el nombre de Dios. Y usted me puede decir, ¿cómo conocer primeramente el nombre de Dios? Y vamos a leer en Éxodo, ya en la porción. Éxodo 6, 2 y 3, léelo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Amén. Entonces aquí nos está diciendo, yo soy Yahweh. En otras partes también dice, yo soy el que soy. ¿Qué nos está queriendo decir? Es el que fue, el que era y el que será. Dice, yo soy, me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que el que fue, el que es y el que será, el Dios Todopoderoso, es el en el que tenemos que creer. El pueblo de Israel, aquellos hijos de Israel que estaban en Egipto, estaban acostumbrados, muchos habían nacido ahí en Egipto, y se habían acostumbrado a ver un Dios para cada cosa. Estaba el Dios para el río Nilo, estaba el Dios para las cosechas, estaba el Dios para la guerra, el Dios para el amor, el Dios para... Y acá Dios les estaba diciendo, yo soy Yahweh. Yo soy el Dios omnipotente, o sea, el Todopoderoso. No hay nada fuera de mí. No hay otro Dios. No hay otro Dios que el de palo, que el de metal, que ustedes adoran. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el nombre de Dios. Hoy conocemos que su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh, que se ha traducido en la buena intención. Si bien esas palabritas en hebreo no se pueden traducir, IHWH, no se pueden pronunciar, perdón. Hoy sabios han dicho y han llegado a la conclusión que incluso en la respiración uno dice Yahweh. Quizás estamos equivocados, no lo sabemos, pero sí conocemos el nombre del Hijo, Yeshua. Amén. Entonces es importante conocer el nombre, es importante saber el poder que tiene el nombre de Dios. Si nosotros decimos, ¿querés conocer a Jesús? ¿Querés venir a sus pies? Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Es el Todopoderoso. No hay otro Dios fuera de Él, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que está en todas partes. Él es al que tenés que confiar. Él es el que te va a liberar. Entonces, para nuestra liberación de nuestra mente, ¿no? Y muchas personas que hoy están en congregaciones, para la verdadera liberación, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Yeshua. Y la verdad los hará libre. Yeshua los hará libres. Entonces, si nosotros no conocemos la verdad, no conocemos su palabra, Él es la palabra, Él es el verbo, dice. Si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a ser libres? ¿Cómo? Es imposible. Entonces, tenemos que entender que fuera de Él nada hay. También otra cosa que nos lleva a nuestra liberación es recordar sus promesas. Al pueblo de Israel
¿Se acuerdan que la vez pasada yo les decía, miren, anda Moisés, yo los voy a liberar con mano fuerte, con brazo extendido. No van a salir con las manos vacías, no van a salir esclavos, pobres, van a salir con alhajas, con oro, con poder, con gracia ante los ojos de los hombres. Entonces Dios, para nuestra liberación, tenemos que recordar siempre que Él cumple su promesa. En Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo de esclavitud nos está hablando? ¿A la ley de Moisés? ¿A la ley de Dios? No, al yugo del pecado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No un libertinaje que hago lo que quiero porque ahora estoy en la gracia. Sino y que no estemos sujetos ahora al yugo de esclavitud. Porque el libertinaje, vamos a decir, el hacer lo que yo quiero porque estoy bajo la gracia y Dios me perdona. Y Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. Y hago lo que quiero. Volvemos a estar en esclavo de mi carne, de lo que yo quiero. Y dice versículo 13 de ese mismo capítulo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces, no fuimos llamados a libertad para hacer lo que nuestra carne desea, sino amarnos los unos a los otros, a entregarnos los unos a los otros, a no ver, tengo que ir a orar en el hospital porque ya me tienen cansado. Imagínense, no, prefiero quedarme a dormir. No, se animan a hacer ayuno por el hermano que está enfermo. No, tengo que hacer. Nuestra carne nos dice que no, pero que dice que debemos amarnos los unos a los otros, entregarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, recordar que para nuestra liberación también forma parte recordar las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que Dios nos ha hecho libres. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por medio de Yeshua. Él nos hizo libre. Ahora no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Ahora nuestra carne no está sujeta al pecado, a la ley del pecado, sino que está sujeta a la ley del amor, a la ley de la gracia, a la ley de lo que Dios nos ha dejado en nuestras manos, a ser libres, porque la verdad nos hace libre. Y hay un versículo, creo que es un salmo, que dice que cuando conozcamos la verdad vamos a ser libres. Los mandamientos nos hacen libres, algo así. No recuerdo qué salmo es. 119, ¿no? Que nos habla que cuando guardemos sus mandamientos seremos verdaderamente libres. Imagínense. No, porque al guardar la ley es pecado, es esclavitud. ¿Cómo Dios nos va a dar una ley? Ellos estaban siendo esclavos y nos va a dar otra ley para ser esclavos de vuelta. No, de ninguna manera. Dios nos llamó, dice, a ser ¿qué? Libres, pero no para cumplir nuestros deseos de nuestra carne, sino a cumplir lo que Dios quiere. Amén. Porque esta libertad que Dios nos da de guardar sus mandamientos, ¿qué produce en nosotros? Produce paz, produce gozo, sabiendo que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, está en nosotros y tiene el control de nuestras vidas. Estamos en sus manos. Amén. Entonces, en esta liberación del pueblo de Israel, Dios se manifiesta a través de las plagas, a través del sufrimiento. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo? Si nuestra vida estuviera en calma, ¿cómo podríamos ver nosotros el amor, la grandeza de Dios? Porque podemos decir, sí, Dios está conmigo. Pero es en los momentos de tribulación que podamos sentir en nuestra vida. Incluso tenemos, aquí nos cuenta, ¿no?, que Egipto estaba siendo azotado por las plagas. Y nosotros, muchas veces nuestros familiares, nuestros seres queridos que no conocen a Dios por desobediencia, por desconocimiento, están sufriendo. Y nosotros vemos eso y nos gozamos. Nosotros no nos gozamos. Vemos el sufrimiento. Pero Dios aún así en el sufrimiento se manifiesta. Has cambiado mi lamento en baile.
me ceñiste de alegría, decía la alabanza hoy. En medio de nuestro proceso Dios se va a manifestar. En medio de nuestro proceso vamos a conocer a Dios. Porque si estamos tranquilos y en paz, claro, obviamente uno no quiere estar pasando en el proceso, no quiere estar pasando por pruebas ni tribulación y que Señor, llévame pronto porque yo no aguanto. Pero ¿cómo podemos conocerlo a Dios? Conocer su poder, su gloria, su amor infinito por nosotros si no pasamos por esas pruebas. El pueblo de Israel vio y muchas veces también se fue azotado con las plagas ahí en Egipto. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban, que no hubo tinieblas? Ellos veían las tinieblas alrededor, pero en sus casas había luz. ¿Por qué había luz? Porque estaban creyendo ¿en quién? En Dios. Estaban creyendo en el Dios Todopoderoso. Incluso dice que las tinieblas eran tan grandes que los egipcios prendían una vela y ni siquiera llegaba a alumbrar. Pero en las casas del pueblo de Israel había luz. Y hoy, ¿qué está pasando? El mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. El mundo está preocupado porque no sabe qué va a pasar con la economía, con el presidente nuevo que va a subir, con los gobiernos que se traman cosas que a nosotros ni siquiera se nos ocurre por la mente y están preocupados. Están en tinieblas. Están en terror. ¿Se acuerdan, no? Que dice que los egipcios veían sombras y se asustaban. Era tanto el terror, y es tanto el terror que hay en el mundo, que no hay paz, que no saben qué hacer. Pero en la casa de los hijos de Israel, en la casa de los hijos de Dios, está la luz. ¿Cuál es la luz? Es su palabra. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Que su palabra es lumbrera a nuestro camino. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos paz y tranquilidad en medio de las plagas, en medio de la tribulación. En Éxodo 7, 16 al 17. Y dile, Yahweh, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Yahweh. En esto conoceréis que yo soy Yahweh. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Dice, en esto conocerás que yo soy Yahweh. ¿En qué? ¿En el medio de qué? De las plagas. ¿En el medio de qué? De la tribulación, del sufrimiento. Es necesario pasar por esta momentánea y leve tribulación para conocer a quién, a Yahweh, para conocer la mano poderosa de Dios. ¿Cómo podemos testificar? Sí, Dios es poderoso, sí, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia que extiende la mano al necesitado. Si nuestra vida no ha pasado por ese proceso, ¿cómo es posible testificar? Simplemente lo decimos de boca, pero muchas veces tenemos que pasar y todos vamos a pasar por esas pruebas. Algunos a su medida, Dios sabe cuál es la prueba y la tribulación que le dará a cada uno. Amén. Pero cada uno pasará su prueba. Pero tenemos que estar confiados que Él es el que está en el control de cada situación de nuestra vida. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero si Dios hubiese querido, hubiese sacado al pueblo de Israel, hubiese mandado a sus ángeles, su ejército de ángeles, hubiese sacado al pueblo de Israel así, con mano fuerte, listo. Vamos, pueblo de Israel, los destruya todo de una a los egipcios y listo. Pero muchas veces dice que Dios, hay en los evangelios, nos dice que el Señor pone las autoridades como Él quiere. Él pone, Él quita, Él da vida, Él da muerte, pero todo pasa por su mano. Hoy todos los gobernantes que están es por la mano de Dios. Y ustedes me pueden decir, pero hay gobernantes malvados. ¿Cómo es posible? Faraón era un faraón malvado, no dejaba ir. Pero Dios utiliza esas cosas para demostrar que para Dios nada es imposible, que fuera de Él no hay otro Dios más poderoso. Entonces, Dios quiere mostrar su poder para que lo conozcamos a Él, para que confiemos en Él, porque Él no tiene necesidad de decir, mira, de convencerlo,
mira, yo soy el Dios Todopoderoso. No, Él no tiene necesidad de darnos explicaciones de nada a nosotros. Pero Él quiere mostrar su poder. ¿Para qué? Para que los conozcamos en quién es el Padre que estamos confiando. ¿Quién es nuestro protector? Él quiere que confiemos plenamente en Él, aún en el silencio. Hoy estaba reflexionando y hace unos días estaba mi esposo con dolor y se retorcía y lloraba de dolor y él no quería que ni lo tocara, ¿no? Y entonces yo dentro de mí, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué? Muchas veces Dios está al lado de nosotros en silencio y a veces el mejor consuelo, vamos a decir, es quedarnos al lado de la persona que está sufriendo, orando en silencio. Y muchas veces Dios calla por amor. Muchas veces el Señor nos dice una palabra, pero Él está al lado de nosotros, ¿no? Y claro, nosotros en esa desesperación, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y qué, no? O cuando vemos a alguien sufriendo, muere algún familiar o lo que sea, queremos decirles un montón de palabras, pero a veces las palabras se entorpecen, a veces las palabras no son suficientes, pero tenemos que aprender que Dios también trabaja en el silencio y nos invita ¿a qué? A confiar en Él. Amén. Entonces, ¿cuál es la lección para nuestras vidas? Que Dios es fiel a sus promesas. Al igual que liberó a los israelitas, Dios es fiel a sus promesas para con nuestras vidas hoy. Segundo, el sufrimiento tiene propósito. Las plagas causaron sufrimiento, pero también revelan el poder de Dios ¿a qué? A llevar liberación al pueblo. Nuestro sufrimiento tiene un propósito. Nuestro sufrimiento tiene un propósito de mostrar su grandeza, su poder y su liberación. Siempre digo, cuanto mayor es la prueba, mayor será la victoria que tendremos. Amén. Tercero, Dios actúa en nuestra historia. No solo actuó en la historia de Israel, que intervino en la liberación, sino que sigue actuando en nuestras vidas. Así que nos invita el Señor a que sigamos clamando a Él, así como el pueblo de Israel. Él sigue actuando en nuestras vidas. Esto no es simplemente una historia de la liberación del pueblo de Israel, sino también en nuestras vidas. El Señor nos invita a que sigamos clamando a Él. Cuarto, la importancia de la obediencia. Moisés desde un principio dijo, Señor, pero envía al que tienes que enviar, Señor, yo soy torpe para hablar. Pero ¿qué hizo Moisés? Obedeció. La importancia de la obediencia en nuestra vida, creyendo que Él va a obrar, que Él va a ir delante de nosotros. Aunque nosotros no nos sintamos capaces de la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Aunque nosotros digamos, no, pero yo soy burro, yo soy torpe. Debemos confiar en Él y obedecer a su palabra, de que Él es fiel y verdadero. Reconocer, dijimos a un principio, reconocer su nombre, que sobre todo nombre. Hoy conocemos el nombre de Yeshua, que es nombre sobre todo nombre, y dice que toda lengua confesará que Yeshua es el Señor de señores. Toda rodilla se doblará. La historia de las plagas aquí en Éxodo nos recuerda, y es un recordatorio del amor y el poder de Dios, que liberó a su pueblo. Amén. Y que no los liberó con manos vacías, sino que los llenó con gracia, con poder ante las naciones que los rodeaban. Entonces, reconocer a Dios, el nombre de Dios, confiar en sus promesas, obedecerlo, aún en medio de nuestra liberación. Dios solo quiere que confiemos en Él. Quizás hoy están pasando por problemas, dificultades, enfermedades, pero Dios nos invita a que lo reconozcamos, que conozcamos su nombre, que confiemos en sus promesas, que obedezcamos a sus mandamientos y que aún en las plagas, aún en el sufrimiento, Él iba a mostrar su poder y su gloria. Así que sigan clamando a Dios, sigan confiando y obedeciendo su palabra, que Él obrará en ustedes hasta completar, dice, la obra en ustedes. Amén. Así que esta es la palabra que tenía para compartir hoy con ustedes. Amén.